Bienvenidos a todos y todas. Esto es Ciclismo de ayer y hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Inauguramos lo que podría ser un nuevo formato, las píldoras, que tiene la intención de centrarse en una historia muy concreta, en un momento concreto y compartirla con vosotros, con vosotras, para seguir ampliando, pues eso, nuestro mundillo de historias ciclistas. Y esta primera es una de esas historias que están ahí, ocultas en la historia del Tour de Francia. Nos la presentó José Lorente en el último semanal, el episodio 144, cuando estábamos haciendo el repaso del recorrido de la semana del Tour. Y llegamos a la etapa que finalizaba en el Puy-de-Dôme. Me gustó tanto que no he podido resistir la tentación de bucear un poco por internet buscando información y os tengo que confesar que no me esperaba encontrar mucho más que la historia en sí. Y la verdad es que tiene pues varios extras muy interesantes y que hacen que la historia sea mucho más redonda. Es pues la vivencia, lo que le ocurrió a Pierre Martignon, un francés que iba al último en la general cuando decidió escaparse y tuvo la suerte de ganar en el Puy-de-Dôme al mismísimo Eddy Merckx, que no pudo rebajar la diferencia que había obtenido. Era el Tour de Francia de 1969. Pero antes de explicaros la historia, 4 datos sobre el Puy-de-Dôme. El Puy-de-Dôme es un volcán, dicen que bastante joven, situado en el macizo central. Su última erupción data del 5750 a.C. Como subida, si se hace desde Clermont-Ferrand, la más usual, tiene 12,6 kilómetros al 7,8%, con unos últimos kilómetros, unos últimos 4,5 kilómetros, con porcentajes medios que no bajan del 10%. Es allí donde se suelen hacer las selecciones en la subida. Es allí donde esperaba Eddy Merckx coger a Martignon para ganar en la cima del Puy-de-Dôme. Pero, como ya sabéis, no lo consiguió. Dicen que siempre comenta que fue uno de los pocos errores que cometió en el Tour de Francia, que salió demasiado tarde a por el francés. Hay que recordar que solo 2 días antes el belga había protagonizado una de las mayores gestas que se recuerdan con su victoria en Moretz, una de las etapas que están en el Olimpo de las mayores gestas del Tour de Francia. Estamos ante el mejor Eddy Merckx, pues en ese 1969, en septiembre, se caerá en el velódromo de Bols, donde casi se queda paralítico y aunque se pudo recuperar, arrastró la secuela de los dolores de espalda durante toda su carrera deportiva. Volviendo al Puy-de-Dôme, ha sido el final de etapa en el Tour de Francia en 13 ocasiones, 14 con la que será de 2023. La primera vez que se subió, o que fue final del Tour de Francia, fue en 1952, en el cuarto Tour de Fausto Coppi, que dejaría su nombre puesto como primer vencedor en la cima. La última vez, han pasado años ya, en 1988, cuando ganó Johnny Wells. Es un final que se le ha dado bien a los españoles, pues en 1959 ganó Federico Martín Bahamontes, que aquel año ganó el Tour. En 1964, Julio Jiménez. En 1971, Luis Ocaña, en ese Tour que hubiera tenido que ganarle a Eddy Merckx. Volvió a repetir en 1973, os lo contamos en el especial para fans del Tour de 1973, que justamente esta semana os hemos subido. Y en 1983, Ángel Arroyo también gana por delante de Perico Delgado. Esa vez fue en una cronoescalada. Luis Ocaña y Joop Zoetemelk son los únicos que han ganado en 2 ocasiones. Eddy Merckx nunca pudo ganar en esta cima. Se podría decir que es una de sus montañas pues menos simpáticas con el belga. Dicen que dijo que le pareció una subida menos dura de lo que esperaba y que por eso la montaña se vengó con él no dejándole ganar. La de 1969 era la primera vez que la subía y ahora lo explicaremos. En 1971 se encontró con el mejor Ocaña. En 1975 Merckx recibió un puñetazo en el estómago que lo dejaría tocado el hígado y que comenzó a ser el principio del fin del corredor. Y lo podéis recordar si queréis en ese especial para fans que grabamos hace meses de 1975. Y nada, ahora tocaría hablar un poco del protagonista. ¿Quién era Pierre Martignon? Era un antiguo limpiacristales, con algunos éxitos en amateur, donde consiguió ganar una etapa en el Tour de l'Avenir de 1962 y que el servicio militar cortó su progresión. En 1969, en ese mismo año, pasó a profesionales con el equipo Freematic de Grimaldi y lo fue hasta que se bajó de la bicicleta en 1972. Murió joven, el 1 de noviembre de 1987 a los 44 años de edad. He intentado buscar
la causa, pero no la ha sabido encontrar. Durante aquel Tour fue sancionado en la etapa 14 por positivo en un control antidopaje. En aquel Tour se penalizaba con tiempo al dopaje y se le aplicó una penalización de 15 minutos, lo que provocó que se colocara el último de la general. Por cierto, en aquella misma etapa fue sancionado por doping el mismísimo Rudi Altic, que había estado escapado aquel mismo día. Curioso, ¿verdad? Como sabréis, ser último en el Tour, Lanterne Rouge, daba prestigio e incluso contratos en Criterions, pero justamente Matignon no se sentía orgulloso de ser el último de la general y estaba luchando con otro francés, Andrés Willen, por no serlo. Seguramente el orgullo le podía al dinero que pudiera ganar. Ese mismo día, al llegar a la meta, Matignon dijo que no quería pasar vergüenza nunca más y que por eso se escapó. Tocaría dar 4 pinceladas de aquel Tour. El Tour de Francia de 1969 volvió a correrse por marcas. Además, estaba marcado por la participación de Eddy Merckx. Era su primer Tour y estuvo a punto de no poder correrlo por el positivo que dio en el Giro de ese mismo año y que lo eliminó de la carrera vestido de rosa. Se levantó la sanción in extremis por aquello del beneficio de la duda. Merckx siempre defendió que no se había dopado y por eso pudo correr aquel Tour. Fue un Tour donde no se llegó al Parque de los Príncipes por su derribo y que finalizó en el velódromo de la Cipale en Vincennes. Y también es un Tour donde se volvió al maillot verde de los puntos, que el año anterior había sido rojo por cuestiones de patrocinio. Y vamos a nuestro momento. Se llegaba a la etapa 20 de aquel Tour. Quedaban 2 días para llegar a París y Matignon seguro que quiso abandonar ese último puesto de la general, por lo que manifestó en la llegada. Ya habéis podido escuchar anteriormente. Merckx tenía sentenciada la carrera, pero ya sabéis que no le hacía ascos a una nueva victoria. Era un 18 de julio. La etapa salió de Brive y llegaba al Puy-de-Dôme después de recorrer 198 kilómetros y con una sola cota de camino. La Côte de Chabanon de cuarta categoría, que es donde, bajando, atacará Matignon para irse en solitario. Pero antes, el primero en atacar aquel día, curioso, fue André Willen. Sí, el que luchaba con Matignon por no ser el último, pero no consiguió su propósito. Ya en las rampas de Chabanon, el español Joaquín Galera atacará y pasará el primero de la cota, pero sin suficiente ventaja. En la bajada ataca Matignon, que llegó a tener 7:40 a 20 kilómetros de meta. La verdad es que el pelotón se relajó un poco, pues cogió esa diferencia en poco más de 40 kilómetros. Quizás era una prueba del menosprecio al número 88 por ser el último de la general. Por detrás ataca el español Eduardo Castelló, que a los pies del Puy-de-Dôme está a 5:20 de Matignon y el grupo a 6:30. Todos estos corredores españoles que atacaban del equipo CAS bastante presionados por conseguir una victoria. Incluso en el diario del día anterior o de ese día se iba comentando que era la última oportunidad que tenía el equipo CAS de ganar, es decir, que había presión sobre ellos. Matignon sufre. Detrás, Paul Gauty, curioso, del mismo equipo que Matignon, arranca y provoca la reacción de Eddy Merckx, con Van der Bos, escudero de belga, Pulidor, y Andrés Gandarias, español del equipo CAS que se estaba jugando el podio. Pignon pierde el contacto. Gimondi se había desfondado en las primeras cuestas severas. Gauty y Merckx suben uno al lado del otro, dejando el resto de los corredores. Quedan 1000 metros para el final. Merckx sale volando al ver el coche que cierra tras Matignon. El francés se retuerce sobre la bicicleta. Va haciendo eses para salvar el desnivel. Merckx está convencido que lo puede atrapar. Matignon aprieta los dientes y se deja en alma en los últimos metros. Merckx consigue verle la espalda, pero las diferencias en rampas del 10% son más grandes de lo que parece. El francés saca fuerzas de donde no las hay. Parece increíble, impensable al inicio de la etapa, pero se hace realidad. Pierre Matignon gana en el Puy-de-Dôme. La clasificación de aquel día quedó así. Pierre Matignon primero, después de 6 horas, 49 minutos y 54 segundos, a una media de 28,9 kilómetros hora. Es decir, una media bastante baja para el recorrido que había. Es decir, que se lo tomaron con calma. Luego veréis por qué. Segundo, Eddy Merckx a 1,25. Quinto, Roger Pignon con 1,47, que era el segundo de la general. Sexto, Raymond Pulidor a 2,02, que era el tercero de la general. Séptimo, Andrés Gandarias, el español, a 2,05, que era el cuarto de la general. Y el 22, Felipe Gimondi a 3,38, que era el quinto de la general. En la general, Matignon consigue su objetivo, ponerse por delante de Willen por solo 2 minutos. Al final del Tour le sobrarían 6 minutos para no ser el farolillo rojo, que lo fue Willen.
Si nos pasamos por el mundo deportivo de aquel día, la portada, cosa curiosa, fue para la gesta de Mantiñón y ponía el Puigdedom vio la victoria del colista. En las páginas interiores el titular es un poco diferente. Ponía el colista drogado gana en la cima del Puigdedom. Toma ya. Y en la crónica se podría leer un triunfo capaz de avergonzar a los orgullosos sabios del Faubourg Montmartre. Pero como es francés, la alegría corre a chorros por la sala de prensa de Clermont-Ferrand. Crítica ácida, ¿eh? Y no se deja, continúa. También criticaba el fanatismo de la prensa francesa con Eddy Merckx. De veras que produce cierto malestar este fanatismo que pone vendas delante de los ojos. Si hubiera ganado cualquier extranjero, estas mismas plumas dirían con letra de molde y en lugares destacados que se había llegado con 1 hora de retraso sobre el horario previsto. Pero ahora se lo callan, porque la tapa es muy dura y el muchacho se lo merece. Como veis, 1 hora de retraso, el pelotón se lo cogió con muchísima calma, también el detalle que os explicaba antes de la diferencia que consiguió Mantiñón en nada, en pocos kilómetros, y aquí, pues, lo que decíamos, ¿no? Tirando con flechas, se ve que el patriotismo francés, ¿no? Estaba por encima de todas esas cosas. Este Mantiñón se une a los corredores, decía, el periódico. Este Mantiñón se une a los corredores sancionados que consiguen ganar. Quizás con esa escapada ha querido demostrar que su esfuerzo no es producto de la química. Como veis, el dopaje parecía a la orden del día. El dopaje llenaba también páginas en 1969 de los periódicos y aquí tenéis pues esa mezcla de esa historia, ¿no? De superación y vamos a llamar también de ese velo que hay dentro de la historia. Muy bien, hasta aquí la pequeña historia de Pierre Mantiñón y el Puigdedom, donde pudo ganar al mismísimo Eddy Merckx. Espero que os haya gustado. Si es así, no lo dudéis en darle al like, en comentar, en compartir. Ya sabéis que eso siempre ayuda a que el programa llegue a muchísima más gente. Eso sería el mejor síntoma de que esta primera píldora, esta primera historia os ha gustado. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.